colombianos, cuando creíamos que Vicky Dávila iba a sacar una portada con Arturo Char diciendo cae integrante del clan Char por presunta corrupción y pues es recluido en La Picota, pues no señores, esta señora sigue atacando al gobierno de Gustavo Petro. Ahora le dio por entrevistar al general Ricardo Díaz, que fue ex viceministro de Defensa y que fue retirado por el mismo Iván Velásquez. ¿Y qué dijo? Pues metió a la primera dama, metió al señor Iván Velásquez, los acusaron de presunta corrupción y esto no puede seguir pasando. Según la portada que publicó Semana fue la siguiente: lo que sabe el general. Y dice, el general Ricardo Díaz, es viceministro de Defensa del gobierno Petro, prende el ventilador, salpica a Verónica Alcocer con un millonario contrato de helicópteros y su explosivo testimonio enreda a Iván Velásquez, Juan Fernández, Ángela y Camilo Benedetti, Juan Manuel Santos y los generales Mario Montoya y Javier Rey. Esto pasa como cuando hizo el montaje de Laura Sarabia, donde afirmó que eran 5 maletas que eran 3.000 millones de pesos y ustedes hace poco se dieron cuenta, era una sola maleta lo que había dicho Laura Sarabia desde el principio. Pero esta señora sigue atacando sin contemplación al gobierno. Pues Vicky Dávila titula esta portada con el numeral lo que sabe el general. Él me dijo que la primera dama tenía un interés particular en que esos helicópteros fueran adquiridos por el Ministerio de Defensa. El general Ricardo Díaz, ex viceministro de Defensa del gobierno Petro, denuncia que lo abordaron el asesor presidencial Juan Fernández y un coronel del ejército para llevarle esa razón por separado sobre el negocio de la compra de 3 helicópteros. Está aquí afirmando que este señor general pues dijo que la primera dama tenía interés en 3 helicópteros, cuando ella ni maneja este tipo de negociaciones. Lamentable que se presten para esto. Y pues la entrevista comenzó así. Vicky Dávila le preguntó, general Ricardo Díaz, hace unos 2 meses usted salió del cargo que ocupaba como viceministro de Defensa. ¿Por qué? Ricardo Díaz responde, me retiré por solicitud del señor ministro Iván Velásquez. O sea, ¿lo retiraron? Sí, me retiraron. ¿Por qué decidí hablar y dar la cara? Mi decisión obedece a que en su momento acompañé al presidente Petro en un proyecto político del cual creí. Había cosas en común como la estabilidad de los militares, combatir la corrupción en las fuerzas, trabajar por el bienestar de las tropas y sobre todo la institucionalidad y asegurar el compromiso de las fuerzas con la democracia. Pero lamentablemente lo retiraron a este señor. Dice que salió desilusionado, que pues no se había cumplido lo que había dicho Gustavo Petro, pero vamos a conocer la verdadera razón por qué salió este general. Resulta que en una entrevista dice que le ofrecieron 700 millones de pesos para que la decisión de adquirir estos 3 helicópteros que se mencionan pues fuera positiva, pero el señor dice que no los aceptó. Sin embargo menciona pues aquí a la familia de Benedetti, ¿no? Y pues ya los uribistas empiezan a publicar esto, a hacer eco sin ninguna prueba. Digamos, por ejemplo, aquí este señor dice que le ofrecieron 700 millones, pero pues no presenta audios, no presenta un documento contundente donde realmente se ve que esto sea verdad. Escuchemos aparte de esto. A comprar los helicópteros. ¿Le ofrecieron a usted? No lo hicieron. ¿Cuánto le ofrecieron? Le ofrecieron 700 millones para que la decisión fuera adquirir las aeronaves que estaban ofreciendo. ¿Quién se los ofreció? Me lo ofreció un grupo de personas, ¿sí? Exactamente un oficial retirado del ejército. ¿Quién? ¿Cómo se llama? El coronel Mejía. El coronel Mejía se me acercó, me dijo que él trabajaba en conjunto con el señor Camilo Benedetti, hermano del embajador de Colombia en Venezuela, con Camilo Torres. ¿Quién es Camilo Torres? Camilo Torres, Vicky, es una persona que me mencionó el señor coronel Mejía, que trabaja en una empresa denominada Force, una empresa que tiene sede en Colombia, es extranjera, y que ha tenido varios cuestionamientos en contratación con las fuerzas militares desde el año 2020. Él tiene un cargo directivo en esa empresa. Y Ángela Benedetti, la hermana del señor embajador, ¿cierto? Esa fue la información que me suministró el coronel Mejía. ¿Se acuerda del nombre del coronel Mejía? Eduardo. Eduardo Mejía. Eduardo Mejía. Entonces, pues cuando se tenía conocimiento en el momento de qué helicópteros estaban hablando, entramos a ubicarlos, a saber dónde estaban, ¿cierto? No estaban dentro del sistema de defensa nacional que se estaba pronto a adquirir, y encontramos que efectivamente había la posibilidad de adquirirlos por la necesidad que había, por el bajo costo, pero era una prioridad que tenía que determinar el cuanto de la Fuerza Aérea. Y el cuanto de la Fuerza Aérea decidió darle prioridad a otras necesidades y no a los helicópteros que estaban. ¿Cómo lo aborda ese coronel Mejía? No, me cita, yo lo conocía tiempo atrás, me cita y me dice que él trabaja con estas personas que le acabo de nombrar y que hay 700 millones para que el ministerio
tome la decisión de comprar esos helicópteros. Consideración, la compra de los helicópteros. ¿Cómo les parecen las palabras de este general? Pues Sargento Chalá salió a desmentir a este señor y realmente revela que este señor le quería hacer el cajón a Iván Velásquez. Dice acá el sargento: la incompetencia del chafarote del general Ricardo Díaz fue la culpable de su salida del Ministerio de Defensa. Se dedicó a andar en camionetas blindadas y su máximo logro era insultar a un guardia de seguridad en su primer día de trabajo. Ahora pasó a ser otra fuente fidedigna de la revista Semana. Sale con chismes de pasillo en una entrevista con esta señora, Victoria Eugenia Dávila de Géneco. Muy curioso que aún sabiendo que lo querían sobornar, no se negaba en asistir a estas reuniones. Culpa al ministro Iván Velásquez, quien durante este año ha logrado hacer un gran trabajo a pesar del legado corrupto que le dejó el gobierno anterior. Habla de todo el mundo, se le nota algo nervioso, manifiesta que soy muy resentido y que me ha mandado a callar. Yo tengo un propósito y lo voy a seguir haciendo: denunciar todo ampón corrupto y ladrón que se encuentre al interior de la fuerza pública. Y es que realmente el sargento Chalá el 23 de diciembre del 2022 publicaba lo siguiente: el general Ricardo Díaz Torres, viceministro de Defensa, envía a un coronel de mensajero para que hable conmigo y programar una reunión, según él, porque el ministro Iván Velásquez no dura más de un año y él lo relevará. Ministro, ya le están haciendo el cajón. Y pues etiquetaba a Iván Velásquez y a Gustavo Petro. Es decir, que este señor no era muy de confiar, le quería hacer el cajón a Iván Velásquez, según las palabras del sargento Chalá. Él dice también: yo siempre lo manifesté, la llegada del general Ricardo Díaz Torres al gobierno del presidente Petro no tenía buenas intenciones. Fue un gran error, nunca estuvo de acuerdo con los militares que apoyamos la campaña presidencial de Gustavo Petro. Apareció en los últimos días y su interés era ser el ministro de Defensa. En algún momento envió un emisario. Yo me encontraba en el Hotel Tequendama, el cual me manifestó que el general quería reunirse conmigo para hacer un equipo. Según él, sería el relevo de Iván Velásquez. Estaba planeando ir por la cabeza de Velásquez. Me acuerdo que por medio de un mensaje denuncié esta situación y no le gustó. Ahora sale aliado con la señora Victoria Eugenia de Géneco, atacando a todo el mundo. Los colombianos deben saber por qué en esta entrevista no se le preguntó al chavarote del general Ricardo Díaz cuál fue su responsabilidad con los falsos positivos, cuando estuvo de jefe de inteligencia del entonces comandante del ejército, el general Mario Montoya. Eso pocos lo saben, y la JEP Colombia en su momento deberá llamar a este personaje. Entonces des en cuenta, este señor tiene un pasado oscuro. Es general, pero fue jefe de inteligencia del entonces comandante general Mario Montoya. Y en la época donde se presentaron los falsos positivos. ¿Por qué lo sacaron? He ahí la respuesta. Miren lo que dice sobre el ministro de Defensa, que no tiene conocimiento, y que él sí tenía ese conocimiento, ¿no? ¿Cuál puede ser el interés del presidente de poner en marcha una política que ponga en riesgo la seguridad nacional? ¿Cuál es la formación política del presidente? El hecho de que él haya pertenecido a un grupo terrorista como el M-19, ¿significa algo en esto? Claro. Yo me puedo preguntar, ¿quién gobierna? ¿Quién gobierna? Yo pregunto, ¿gobiernan los históricos? ¿Gobierna el presidente? ¿O la primera dama? ¿Quiénes son los históricos? Los del M-19. ¿Y usted tiene esa duda? Claro. ¿Por qué duda? ¿Por qué dentro de su duda está? Ellos se propusieron, Vicky, llegar al poder. Uh-huh. Y lo lograron. Y están cambiando las instituciones. Están cambiando las instituciones. ¿Por qué tiene dudas de si los que gobiernan son los históricos, por ejemplo? Los históricos del M-19, para que la gente entienda. Yo hago esta reflexión. Ajá. Tenemos un ministro de Defensa que poco conoce el sector. Uh-huh. Y lo ha ido conociendo en este año que lleva de ministro. No es el ministro más popular. Porque no solamente al interior hay mucha gente que no aprueba su labor. Y por fuera peor. Pero es que se nos convirtió en un visitante asiduo, el director del DNI en el Ministerio de Defensa. ¿Se la pasa allá? Casanova. Claro, entonces dice uno quién es el ministro, Casanova o el peruano. Uh-huh. Sí, esa es la situación. Esa es una duda que usted tiene. ¿Por qué dice si gobierna la primera dama? Hay nombramientos que se hacen, Uh-huh. directamente.
Ese señor realmente está muy resentido, ¿no? Porque lo echaron. Pues el ministro de Defensa salió a responder que pues no existe una política de brazos caídos, de manos cruzadas o de inactividad de la fuerza pública. Eso se acredita simplemente con una cifra. Al jueves 7 de septiembre, las fuerzas militares han sostenido durante este año 213 combates, que significa que cada 28 o 30 horas hay un combate. Escuchemos al ministro. Que no existe una política de brazos caídos o de manos cruzadas o de inactividad en las fuerzas militares, y eso se acredita simplemente con una cifra. Al día de ayer, las fuerzas militares habían sostenido durante este año 213 combates, lo cual significa casi que cada 28-30 horas ha habido un combate, y no puede hablarse, además con todo lo que hemos visto a través de los medios de comunicación, de las operaciones desarrolladas en Argelia, por ejemplo, en el Plateado, que esto pueda ser real si no es porque existe un compromiso absoluto de las fuerzas militares que, con este mayor despliegue de capacidades, con los nuevos pelotones que se integran en este territorio, tienen igualmente la pretensión del copamiento territorial para garantizar seguridad a la población. Bueno, esas son las palabras del ministro de Defensa. Pero vamos a ver qué dicen los usuarios. Por ejemplo, aquí dice uno: urgente Colombia, vamos a hacer tendencia numeral montaje con el general. Vicky con otro montaje. El general al parecer tiene su propio lío. Ataca a Iván Velázquez, que es presidenciable. Dice, versión del general: a mi esposa le dijeron que a mí me habían dicho que iban a decir típico montaje del que se quiere tapar pues todos estos escándalos de corrupción que hay en este país, empezando por Arturo Char. Juan David Pedraza dice, con el supuesto escándalo de Verónica Alcocer y el nuevo ventilador que quiere poner Vicky Ávila, Colombia no debería desviar su atención a casos que no resuelven, sino a esto. Al parecer, presuntamente, empresas como Tierras de Promisión Agropecuaria, el Génesis y otros más se han apropiado de más de 12.000 empresas y su dueño, Álvaro Ignacio Echavarría, enfrenta 162 solicitudes de tierra en su contra. Sumemos que se registraron 614 casos en donde empresas se apropiaron de tierras de los colombianos. Y el titular dice: Argos y 17 empresas privadas más son acusadas de comprar tierras despojadas en los Montes de María. Entonces, mire, des en cuenta la estrategia de Vicky Ávila. Tratar de generar un escándalo cada semana, así sean mentiras, como lo hizo con las maletas de Gustavo Petro, que dijo que eran 3.000 millones de Laura Sarabia y que eran 5 maletas y que, mejor dicho, pesaban como un berraco, y que resultó ser falso porque María Jimena Duzán la puso en evidencia. Pues ahora crea este vil montaje, ¿no? Ahora quieren tapar, no han vuelto a decir nada del robo de Ecopetrol, de la gente que estaba robando el petróleo. No ha dicho nada de Arturo Char, calladita, muy sigilosa. No ha dicho nada del escándalo de corrupción en la UNP. Y pues callados, ¿no? Con esto quieren tapar y desviar la atención de todos los colombianos. Aquí dice Liz Lizarazo. La pregunta es, ¿quién es Vicky Ávila, que despotrica, calumnia y agrede a diestra y siniestra y sigue tan campante? Algo debe poderse hacer. No puede ser que, transgrediendo las normas del periodismo y su ética, nadie pueda controlar sus desafueros. Y es verdad, señores, nadie puede parar a esta señora. Jenner Usuga también dice, inventar un escándalo sobre el gobierno del presidente Gustavo Petro le sirve a Vicky Ávila y a su revista solo para tapar la captura de Arturo Char un fin de semana. Así que no paren de publicar que al tipo lo capturaron, lo reseñaron y lo enviaron a la cárcel. Y aquí están las fotografías de la reseña de este querido expresidente del Congreso, ¿no? ¿Por qué? Por presuntos actos de corrupción. Y pues dicen que es falsa la noticia acá de la señora Vicky Ávila y su medio, como siempre, pues queriendo engañar a la gente. Y es que en una parte de la entrevista, el ex viceministro de Defensa habla sobre la polémica reforma a la Policía Nacional. Menciona el papel que ha jugado la Corporación Justicia y Democracia, una ONG que, según reveló pues un diario como El Expediente, hace unos meses, es dirigida por el hijo del ministro de Defensa, Iván Velázquez, y por la directora de Noticias 1, la periodista Cecilia Orozco. Pero a este pedazo de la entrevista escribió María Andrea Nieto,
¿Cómo así que el ministro de Defensa Iván Velázquez tiene una corporación en Colombia con unos socios que fueron abogados de Odebrecht en Guatemala? De Guatemala no echaron al ministro Velázquez. ¿Y cómo así que Cecilia Orozco también es socia, periodista y empresaria? Con razón, aquí lo que importa es el business. Vamos a escuchar lo que dice el ex viceministro que salió por la puerta de atrás. Antes de continuar, hay un episodio aquí que tiene que ver con Odebrecht. Explíquenos eso. Un episodio que tiene que... en medio de todas nuestras averiguaciones, ¿cierto? Encontramos que había un interés muy particular en que la Policía Nacional fuera vinculada al Ministerio de Defensa. Ese es un punto que ha tenido mucha controversia. ¿Y qué tiene que ver Odebrecht en todo esto? Resulta que hay una corporación que tiene el señor ministro de la Defensa. ¿Cómo se llama? Se llama Justicia y Democracia. ¿Corporación? Justicia y Democracia. Es una corporación que tiene su sede aquí en Colombia, ¿sí? Pero tiene una particularidad. Los socios de esa empresa... Miren el lenguaje corporal de este señor. Primero, no mira a la entrevistada. Segundo, con el esfero que tiene en la mano, le da muchas vueltas. Y tercero, pues baja la cabeza, ¿no? ¿Ustedes qué dicen sobre este lenguaje corporal de este señor? ¿Sí? Eran los abogados de Odebrecht en el proceso de Guatemala. Los socios de esa corporación Sí, ya. eran... Permíteme, yo te hago El mapa correcto. el mapa correcto para que no haya... A ver. Los socios de esa corporación son Juan Pablo Carrasco de Grote, ¿cierto? Ese es uno, y el otro es Alfonso Carrillo, Ajá. ¿cierto? Esos dos abogados tenían que ver, eran los representantes de Odebrecht en Guatemala, pero tenían que ver con el banco ruso de la familia Bitco en Guatemala. Esos dos personajes hoy son los socios del ministro de Defensa en la corporación Justicia y Democracia. ¿Son los únicos socios? Ahí también estaba la señora Cecilia Orozco, que creo que es una periodista, o una directora de un medio periodístico, ¿sí? Y son los socios del ministro. ¿Pero son socios? Socios. ¿Socios? ¿Se le puede decir socios? Claro. Cecilia Orozco ha dicho Hay un que no es socia. Hay un documento que te lo puedo mostrar, donde es un documento oficial, donde están relacionados los socios de la corporación del señor ministro que hoy maneja a su hijo. Y uno de los objetivos que tenía esa corporación es la desvinculación de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa. ¿Y el hijo del ministro tiene que ver algo con la labor de su papá en materia de sacar a la policía del Ministerio de Defensa? Yo pienso que sí. ¿Por qué? Yo pienso que sí, tal vez me dijeron, ¿no? Pues Cecilia Orozco salió a responder. En una corporación sin ánimo de lucro no se reparte ni un peso porque actúa con fines altruistas y no es igual a una sociedad comercial que tiene socios, porque estos sí ganan dinero. Los ignorantes y difamadores de Revista Semana y su dudoso entrevistado tendrán que responder. Pues aquí la señora Cecilia Orozco deja clara su posición. Un usuario dice, conocí al general Díaz en el 2018, uribista de pura cepa que se coló en el gobierno de Gustavo Petro. Su esposa maneja su agenda. En su casa tiene secuestrado un museo con trofeos de guerra que deben pasar a la nación, a un museo de la memoria. Un hombre con mucho afán de figuración, dicen acá, señores. Pues colombianos, ¿qué piensan de este presunto nuevo montaje de la señora Vicky Ávila para tapar los escándalos más grandes de corrupción, señores? Odebrecht, UNP, los bienes de la SAE, el problema que hay en la fiscalía, todo esto del robo de Ecopetrol, la captura de Arturo Char, muchos escándalos que debería cubrir esta señora y no lo hace. Ella solo ataca al gobierno de Gustavo Petro. ¿Qué piensan también sobre lo que dice este general, no? Que la señora primera dama tenía interés en adquirir 3 helicópteros, señores. La primera dama, ¿hasta dónde llega pues estas acusaciones? Lamentable que pase esto con la señora Vicky Ávila. Muy amables por su opinión, esperamos que compartan masivamente este video, como pues el sargento Chalá dijo que este señor iba detrás de la cabeza de Iván Velázquez. Se quería quedar con el puesto de ministro de Defensa, pero lamentablemente no, señores. Tenemos al incorruptible Iván Velázquez, que así quieran hacerle el tipo de montajes, pues estos se caen por su propio peso.
Compartan, suscríbanse y nos vemos en una próxima ocasión.